Buenas, acá Distortion al habla. Bien, coloreos. El coloreado es una de las partes más importantes de un dibujo, por muchas razones. Primero, principal, es una de las cosas que más se resalta a la hora de ver un dibujo. Si tu estilo es de tonos muy fuertes, de tonos muy claros, de sombras muy pesadas, de iluminación muy clara, etcétera, etcétera, eso se va a notar bastante rápido a la hora de ver tu coloreo. Si haces mal el coloreado, eso se va a notar bastante rápido por esta misma razón. Y muchas personas les molesta que sus dibujos no siempre se vean tan bien en tanto a colores. Y muchas personas no entienden el por qué. La mayoría de estas personas es porque no se estudiaron la teoría del color. Una de las partes más importantes a la hora de dibujar es saber cómo funciona la teoría del color. Pero tú no te preocupes, te voy a resumir no solamente la teoría del color, sino que te voy a explicar algunos pequeños consejos para que puedas colorear mejor. Empecemos con este tutorial. La teoría del color es un poco extensa, pero se puede resumir en que básicamente los tonos cálidos son los que representan cosas como el sol, el verano, la playa, etc. Y los tonos fríos son aquellos que representan cosas como el invierno, la nieve, el hielo, etc. Y aunque esto es básicamente lo que necesitas aprender en la teoría del color, es importante también que te la estudies de los pies a cabeza, ya que esto te ayuda a evitar matarte la cabeza mientras estás haciendo un coloreado. Es importante también saber qué tonos utilizar. Siempre recuerda mantener los tonos en medio. O sea, no son ni demasiado saturados, pero tampoco son demasiado claros. No satures demasiado los colores, ya que esto generalmente queda muy mal. Solo satúralos si es que sabes lo que estás haciendo. Ten en cuenta que solamente el es mi estilo es aceptado si la persona realmente sabe lo que está haciendo y no lo está haciendo solamente porque sí. O más bien que no entiende ni siquiera lo que está haciendo. Bien, ahora viene una de mis partes favoritas. Y vendría siendo colocar sombras. Como muchos ya sabrán, yo generalmente hago sombras bastante fuertes, como si estuvieran en un lugar con poca luz. Esto a mí me gusta, ya que representa el poder del personaje, por así decirlo. Esa fuerza, ese sentimiento de poder del personaje es lo que me gusta, ya que es lo que representan las sombras. Bien, para hacer una sombra realmente hay que entender qué tonos usar. O sea, nuevamente la teoría del color. Esto es como yo los hago. En una capa en modo de multiplicar en un 35-50% preferiblemente, y esto ya depende de lo que quieras conseguir, sombras suaves, sombras muy pesadas, etc. Vas a utilizar un tono grisáceo y un poco saturado a cierto color que quieras, y vas a pasar el pincel donde quieres sombrear. No te preocupes tanto por cómo se ve ahora, puedes arreglarlo después. Y una vez pases el sombreado, puedes cambiar el tono a como más te gustaría. Por ejemplo, en la piel no queda muy bien el tono gris, así que satura un poco más el color en un naranja, solamente un poco, o dependiendo de lo que quieras obtener nuevamente. En la ropa sí queda bastante mejor esos tonos grisáceos, pero también recomendaría que saturaras un poco los colores, al menos así es como yo lo hago en mi estilo. Una cosa es que nuevamente la teoría del color representa calidez o frío, así que si quieres representar algún ambiente frío, es recomendable que utilices las sombras correctas. Por ejemplo, en un ambiente cálido, las sombras rojas, ya sean la piel, ropa, etc., quedan bastante bien, pero en un tono más frío, el tono azul, por ejemplo, es lo que queda mejor en la ropa. En la piel queda muy mal, por cierto. No utilicen tonos azules en la piel, o tonos demasiado azules. Mejor utilicen un morado, que por cierto, el morado es uno de los mejores colores para hacer sombras, ya que es el tono universal. No representa ni frío ni calor, así que puedes utilizarlo en lo que tú quieras. Yo generalmente lo utilizo en la ropa. Ahora, una vez terminaste de sombrear,
viene una de las partes que más importante sería, al menos en mi estilo, y es darle más profundidad. Bien, en otra capa con la misma cantidad de opacidad, aunque yo generalmente lo hago un poco más opaco, vas a hacerle un pase de pinceladas a las partes más oscuras. O sea, en esas partes donde están más metidas. Por ejemplo, la parte de atrás de la cabeza, donde está el cabello. Esas partes donde está metida la ropa, la piel, etc. Donde haya más oscuridad, donde está más difícil que llegue la luz. En esas partes es donde vas a pasarle otra pinceleada para hacer las sombras más pesadas. O por así decirlo, más suaves y que se sientan mejor esos degradados. Ahora, cuando termines de hacer todo esto, es hora de que utilices una herramienta bastante útil, pero que si no sabes usar, vas a arruinarlo todo, y es el aerógrafo. Bien, hasta ahora todo lo que he hecho ha sido a base de pinceles duros, o sea, pinceles puros. Pero ahora con el aerógrafo vamos a suavizar ciertos puntos que queremos darle básicamente más suavidad. Por ejemplo, en los dobleces de la ropa, en ciertas partes, dependiendo de la perspectiva de la imagen, vamos a darle una pequeña pinceleada con el aerógrafo. Esto le da más suavidad, más profundidad a las cosas, etc. Y un buen consejo es que no utilices aerógrafos para todo. Y básicamente sería todo, utilizar el aerógrafo en los puntos donde se debe y no en todo el dibujo. Y básicamente eso es todo lo que tienes que saber de sombras, al menos lo básico. Ahora, la iluminación. Ya todos sabemos que es una iluminación, eso es obvio. Así que es hora de hacerla. En muchos estilos, las sombras se hacen en modo de aclarar o trama. En algunos casos se llama trama pantalla. En un 50% y con un tono blanco, grisáceo, muy poco grisáceo. Y en esos puntos donde se va a dar más claridad. Generalmente estos puntos son el cabello y los ojos, como mucho la cara y ya, y algunas partes de la ropa, no pasan de ahí. En algunos estilos, de hecho, llegan en vez de utilizar un tono claro, le dan un poco más de oscuridad para representar eso. Si se dan cuenta en el estilo, por ejemplo, de Megoshi, hay algunos puntos en la iluminación donde oscurece en vez de aclarar. Ese es un estilo. De hecho, cualquier forma de hacer la iluminación es bastante aceptada siempre y cuando tenga lógica. Ahora, en mi estilo, yo no solamente utilizo trama o en pantalla, sino que también utilizo bastantes capas. Y se habrán dado cuenta de una de ellas. Y es que en una nueva capa, básicamente en el 50%, en modo de sobreexponer o añadir color, vamos a darle una sombra súper fuerte al color. ¿Por qué? Esto simplemente le representa más la intensidad. Esto solamente se lo recomiendo si quieren hacer puntos de luz bastante fuertes. Esto yo lo hago en mi estilo porque soy un enfermo. Y ahora viene una de las partes que si sabes utilizar también queda bastante bien. Las iluminaciones reflectivas. La iluminación reflectiva es básicamente el reflejo que genera el fondo. O sea, una iluminación que viene de abajo del color del fondo. En una capa en modo de luz suave, en un 25% o dependiendo de lo que realmente desees, vas a pasarle unas pequeñas pinceladas con el color del fondo a las partes de abajo. O sea, las partes donde, por ejemplo, el brazo, vas a poner donde está abajo esa iluminación reflectiva. Espero haberme explicado. Esto simplemente para darle más fusión con el fondo, que se sienta más mezclado. Realmente no es necesario, pero yo siempre lo añado. Bien, ahora un paso extra. Tonos contrarios. Los tonos contrarios, básicamente como su propio nombre lo está diciendo, son los tonos contrarios a cierto color. Cuando me refiero a los tonos contrarios, quiero decir, por ejemplo, el rosa con el verde. Es un tono completamente contrario y no deberían de funcionar juntos, pero cuando los funcionas de la manera correcta, dan una sensación nueva de vida al dibujo.
¿Y por qué les estoy diciendo esto? Bien, los tonos contrarios pueden ser utilizados de muchas maneras. Por ejemplo, sombras. A la hora de hacer una sombra puedes ponerle ese color contrario a esa cosa. Por ejemplo, en este dibujo acá de Natsuki, Katsuo, la artista de Zombie Sekishi Temasu, Colors y Hidori Boxy, utilizó el tono contrario al pelo de Natsuki para hacer la sombra. Esto queda bastante genial, si es que lo sabes usar. También puede ser utilizado para iluminación, como lo hago en mi estilo. Generalmente utilizo el tono contrario para hacer ese pequeño borde en modo de añadir. No se nota demasiado, pero le da una mejor fusión al dibujo. Es bueno utilizar tonos contrarios, ya que nuevamente si los sabes usar, le das nueva vida a los dibujos. Y eso es todo lo que necesitas para... Es que me voy a pegar un tiro, maldición. Y eso es todo lo que necesitas saber para hacer un buen coloreado. Realmente eso es bastante básico. No es lo complejo que debería ser de un tutorial, pero solamente les estoy explicando un pequeño resumen de lo que deberían de hacer o creo que deberían de hacer para poder hacer un coloreado decente. Esto es para que todos ustedes, aquellas personas que desean hacer un coloreado, ya sea de algún dibujo o de mejorar su estilo de dibujo, etc., puedan hacerlo con mucha mayor facilidad o mejorar su estilo, simplemente eso. Espero les haya gustado este tutorial. Acá estuvo su amigo Distortion, el editor distorsionado. Hasta pronto. La teoría del color tiene muy... La teoría del color... ¡Dios, qué idiota! La teoría del color es un poco... Es que me voy a matar. Carajo, estoy sudando. Es un calor arrecho.